Hola, hola, amados hermanos. Tengan ustedes los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Les habla su hermano y amigo en la fe, José Toro, para animarles e invitarles a seguir estudiando las Sagradas Escrituras, alimentándonos de la palabra de Dios y fortaleciendo la fe. En estos momentos que el Señor nos regala para compartir la palabra de Dios, quiero animarlos a ustedes y decirles que hemos querido, en nombre de Dios, iniciar un nuevo proyecto a través de un nuevo canal que se llamará José Toro. Así se llama este canal, José Toro, donde estaremos dialogando, mostrándole con las Sagradas Escrituras a través de capítulos y versículos diferentes temas, que nos va a ayudar a nosotros a fortalecer la fe, a salir de las dudas que existen en muchos todavía. Por eso, desde ya les invito a buscar un cuadernito, a llevar tema por tema. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo, que cuántos bautismos tenemos que recibir, que hay de aquellos hermanos que han sido confundidos y que se han bautizado 2, 3, 4, 5 y hasta más veces. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué dice las Escrituras? Por eso desde ya les invito a apoyar este canal José Toro y a seguir evangelizando. Por eso en este momento pedimos a Dios que nos ilumine con su divino espíritu, prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, toma mi mente y mi corazón, dame sabiduría para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos a compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el tema en que hoy compartiremos como comunidad, familia en la fe, es sobre el bautismo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el bautismo? La Iglesia Católica Universal, única de Dios, enseña que el bautismo es el primer sacramento de iniciación, o es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Para ser cristianos tenemos que estar bautizados. De lo contrario, no seremos cristianos, sino creación de Dios. En ese sentido, la Iglesia enseña de que el bautismo es el primer sacramento de los 7, que es un canal, un medio para alcanzar la salvación. Veremos que la Iglesia, basada en las Sagradas Escrituras, enseña de que a un niño se puede bautizar y luego se le puede enseñar la catequesis, que a un adulto se le enseña primero, se le da la catequesis, para luego bautizarlo. ¿Lo enseña la Iglesia Católica? Sí. ¿Está en la Biblia? Sí. Y ese es el fundamento, o uno de tantos fundamentos que yo quiero compartir con ustedes. Pero antes, quiero ayudarles a reflexionar. Y les invito a buscar Efesios capítulo 4, lo vamos a leer desde el versículo 3, 4, 3 en adelante. ¿Qué habla San Pablo? Recuerda que esta carta de San Pablo al pueblo de Éfeso es sobre la unidad de la iglesia. Es lo que viene a mostrarnos. La iglesia, la verdadera, la única. Y dentro de esa iglesia, que es la de Cristo, que tiene más de 2000 años, viene a decirnos San Pablo que debemos mantenernos ciertamente en la iglesia de Cristo a través de un mismo espíritu, en un mismo pensar, porque tenemos que un mismo Señor, tenemos que una misma fe, y por eso no puede existir nadie dentro de la iglesia de Cristo que esté profesando otra fe. ¿Y qué más hay? Vamos a ver, de ahí vamos a iniciar este compartir, queridos hermanos, para ayudar a despejar muchas dudas, para alimentarnos de la palabra de Dios. Permita Dios que a través de este canal podamos fortalecer la fe. Ahí vamos a ver temas
Vamos a incluso a responder preguntas que ustedes, dudas que ustedes tengan, y la daremos a conocer para que a otros también les quede claro en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezamos con Efesios capítulo 4, versículo 3. Mantengan entre ustedes el lazo de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Dos cosas que enseña la iglesia. Paz que debe existir entre los hermanos. Paz que se debe transmitir, pero esa paz no la que ofrece el mundo o la que da el mundo. Recuerda que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la paz del mundo. La paz del mundo sabemos que es una paz camuflajeada. Paz contigo de frente, pero por detrás estoy traicionando. Pero la paz del Señor. Y permanezcan unidos en el mismo espíritu. La unidad de la iglesia. Porque ¿cómo hago o cómo sé yo que voy a estar unido en un mismo espíritu? Por lo que viene. Un solo cuerpo, el versículo 4. Un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿No dice Jesucristo que el cuerpo es la iglesia? San Pablo, perdón, Colosenses 1:18. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Efesios que también, Efesios si lo tenemos aquí a la mano, si ustedes van un momentico, en Efesios capítulo 5, versículo 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es el mismo Salvador. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. En ese cuerpo, Pablo viene a decir que somos muchos, y lo hace en comparación al cuerpo, la mano, el pie, los dedos, la oreja, y que cada uno formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos mantenemos entonces unidos en un mismo espíritu? A través de su cuerpo, a través de su iglesia. Por eso que aquella persona que se sale del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no forma parte del cuerpo de Cristo. Se ha salido a formar sus propias congregaciones y no están perseverando. ¿Qué dice el Señor? Manténganse entre ustedes el lazo de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. En ese cuerpo que es la iglesia de Cristo, tenemos que tener, queridos hermanos, presente lo que viene, porque ahí es donde está la verdadera iglesia de Cristo. En ese cuerpo, en esa iglesia, en la cual señala San Pablo y nos muestra a nosotros que debemos mantenernos, permanecer, dice, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe. Él lo ha mantenido la iglesia. Una sola fe. Un solo bautismo. Entonces aquí vamos a empezar. Aquí nos muestra la Sagrada Escritura que no hay más bautismo. No hay un rebautismo. Es decir, usted fue bautizado dentro de la iglesia católica en esa única fe que le enseñaron sus abuelos, sus padres. Mantuvieron allí. Pero alguien llegó y le conquistó con palabras bonitas, piadosas y engañosas, y abandonaste la iglesia verdadera, la donde está el único Señor, la donde debemos mantenernos unidos en un mismo espíritu, en un solo cuerpo con Cristo, y te fuiste. Y el primer requisito a donde vas a llegar a una secta es que debes volver a bautizar. Y como ingenuo en la fe, claro que sí, pastor, voy a rebautizarme. Pues déjeme decirle que eso es pecado mortal, porque la palabra de Dios es clara: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, que lo penetra todo y está en todo. ¿Por qué entonces fuiste a rebautizarte? No hay una sola cita bíblica que enseñe que tienes que rebautizarte. No la hay. Mas sí hay una donde dice un solo
bautismo. Pero ¿sabe dónde se encuentra un solo bautismo? En la única y verdadera iglesia de Cristo. Las demás ya lo sabemos, la han inventado los hombres y en ella por ley tiene que rebautizarse. Es un engaño de Satanás y no deben caer en ese error. Y si han conocido a quienes han ido allá, pues háblele. Aquí estamos, para eso estamos, para aprender. La primera cita que debe tocarle es Efesios capítulo 4, versículo 5. Lo leen desde el 3, ya vamos en el 5. Y le muestra con claridad que habla de un solo bautismo, pero en el bautismo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya no es en agua, como también hay muchos que mantienen que deben ser sumergidos dentro del agua. Ciertamente, bautismo significa sumergirse. Y tengan cuidado porque por ahí ahogaron a alguien, lo buscan en las redes sociales, lo fueron y lo metieron en el río y lo ahogaron. Bárbaro pecado más grande, grande. Sumergirse, queridos hermanos, significa bautismo. Sumergirse. Entonces, Juan, si ustedes recuerdan y lo compartimos, por ejemplo, Marcos 1:8, cómo Juan lo hacía. Y ellos, los de otras doctrinas, los que tienen otra fe, van enseñando eso, que lo llevan al río, lo sumergen porque así lo hacía Juan. Pero se han quedado solamente con lo de Juan, porque San Juan, en Marcos 1:8 en adelante, se dan de cuenta que San Juan viene a decir, yo lo bautismo, es decir, yo lo sumerjo. Sumergir significa bautismo, en el agua, en el río, pero va a venir uno más poderoso que yo. Es decir, que ese bautismo va a estar por debajo. El de Jesucristo va a estar por encima. ¿Y qué dice ese sumergirse según Jesucristo? ¿Cuál es ese bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Para que vayan meditando y reflexionando. Y aquellos que están yendo a los ríos, porque así lo hacía San Juan, tenía que meter la persona dentro del río, ya no es. Escúchenlo, San Marcos capítulo 1, versículo 8 y 9. Habla San Juan Bautista, yo los he bautizado con agua, yo los he sumergido con agua dentro del río. Porque ciertamente Jesucristo no había empezado a bautizar, ¿verdad que no? Ya vamos a ver cuál es el bautismo de Jesucristo. Ya vamos a ver cómo es sumergirnos con el bautismo de Jesucristo. Dice San Juan, yo los he bautizado con agua, pero Él, Jesucristo, los bautizará. Es decir, Él los sumergirá. Vamos a ver en dónde. En el Espíritu Santo. Ya no es en agua, sino en el Espíritu Santo. Ese sumergir o ese bautismo ya no es en río. Basta con tener un poquito de agua porque es el agua, el símbolo, para bautizar a la persona. Pero no necesariamente ir al río y porque en la Escritura está sumergirse, yo lo voy a ir a sumergir. Ciertamente hay quienes se han quedado con esa enseñanza y la van dando a conocer a muchos. Pero se quedan solamente con el bautismo de Juan. ¿Por qué no con el bautismo de Jesucristo? ¿Por qué no lo sumergen en el Espíritu Santo? ¿A ejemplo de quién? ¿O a enseñanza de quién? De Jesucristo. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, los católicos, porque la gran mayoría de ellos fueron católicos y se salieron, se sumergieron en el bautismo de Jesucristo. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Pero luego, porque quisieron, porque les engañaron, porque no les gustó la Iglesia Católica y se fueron, entonces se dejaron llevar y le dijeron que tenía que sumergirse en el agua porque en las Escrituras está. Y es verdad, se lo acabo de comprobar. Pero ¿cuál vale más? ¿Cuál es más importante?
¿El sumergirse dentro del río o el sumergirse con el Espíritu Santo, que es a través del bautismo de Jesucristo? Correcto, es el bautismo de Jesucristo, porque es por medio de Él donde se nos abren las puertas del cielo, porque es por medio de Él donde recibimos el Espíritu Santo, porque es por medio de Él donde nos hacemos hijos de Dios. Que dijo San Juan, tú vienes a mí para que yo lo bautice cuando yo soy el que tiene que ser bautizado por ti. Juan el Bautista reconoce, se humilla ante el Señor y el Señor Jesús deja por ahora, tenemos que cumplir la voluntad del Padre. Y ahí sí lo bautizó. Pero es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo que prevalece, que está por encima de ese bautismo de sumergirse en el agua. O el bautismo, pues, que es el mismo sumergirse en el agua. Pero la gente no ha comprendido, entonces van y llevan a los ingenuos al río. Tengan mucho cuidado porque ya por ahí hay uno que ahogaron en el río. ¿Por qué? Porque no han querido creer en la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Pasó un tiempo, no le gustó esa congregación, se salió de esa congregación y fue a parar a otra. Y en esa otra le obligan a que tienen que rebautizarse en su iglesia. Se bautizó en la católica. Se rebautizó en esa que experimentó. Llegó a otra y se rebautizó. ¿Dónde aparece en la Biblia 3 bautismos? Cuando Efesios 4:5 es claro, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, ¿cómo queda esa persona que ha sido bautizada dos, tres o cuatro veces o rebautizada? Queda engañada. Queda siguiendo espíritus engañadores. Queda con un pecado que Pablo a Timoteo se lo da a conocer en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Este es el pecado que carga a esa persona por no conocer las Escrituras, por no instruirse, por no prepararse, por no informarse, por no interesarse por la verdad. ¿Cuál es el pecado que esa persona carga? Esos que han sido rebautizados, que no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Aquí está, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Recuerda lo que decía Efesios? Una sola fe. Efesios 4, 4 al 5. Una sola fe. ¿Qué dice Timoteo? Pablo a Timoteo. Que el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Apostatarán, es el pecado, se llama apostasía. Esa persona que ha sido rebautizada está en pecado de apostasía. Ha renegado de la fe. ¿De cuál fe? De esa, de la única. De esa que cuando desde pequeño le bautizaron. Ya le vamos a mostrar qué dice la Biblia. Porque hay muchos que niegan el bautismo de los niños. Ya lo vamos a mostrar. Que enseña la Biblia. Para que ustedes se defiendan, tengan fundamentos bíblicos. Compartan, no se lo guardan, compartan. Ayude a otros. Renegar de la fe es lo mismo que apostasía. Es un pecado mortal y que tenemos que mostrárselo a quienes han caído en rebautizarse. ¿Por qué cayeron en ese pecado? ¿Por qué? Por seguir espíritus seductores o engañadores y doctrinas diabólicas. Porque esa persona que ha sido engañada, que se llama, nombra pastor, le dice que el espíritu, pero no le dice qué espíritu, le ha revelado que tiene que ser bautizado o rebautizado. Y esa persona ingenua cae en el pecado de apostasía. Se deja guiar por espíritu seductor. ¿Por qué no se deja guiar por el Espíritu Santo?
¿Qué dice el Espíritu Santo? Que hay un solo bautismo, no hay más. Y al dejarse llevar por el espíritu de engaño, ¿cae en qué? Cae en doctrinas diabólicas. Claro. ¿Por qué doctrinas diabólicas o por qué doctrinas de demonio? Porque eso no es de Dios. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. Y es en el Espíritu Santo. Sumergirnos en el Espíritu Santo. Y muchos de ellos que se rebautizan van al río para que el pastor le lave la cabeza en el agua. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿No está bien? Ha de ser como lo manda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y vamos para allá. ¿Cómo lo manda? Mateo capítulo 28. Es la palabra de Dios. Él es el que tiene todo el poder. 28, lo vamos a leer desde el 18 en adelante para que usted se dé cuenta cómo Jesucristo dice que a Él se le ha dado toda autoridad, todo poder. Y como Él tiene el poder, Él es el que manda. Y nosotros que somos cristianos, tenemos que obedecer. San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, el que manda soy yo. Dejen de estar creyéndole a hombres que tienen el arte de engañar, que llevan espíritus seductores y que van llevando doctrinas de demonios. Aquí el que manda soy yo. Y porque yo les digo, porque tengo la autoridad y se me ha dado en el cielo y en la tierra, les doy esta orden. ¿Cuál? Vayan en la orden. ¿Para dónde? ¿Y a qué? Escuchemos. Síganlo. Ahí está. 28, 18. Ya estamos en el 19. Todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos. Primero, la universalidad. Cristo es universal. Cristo es católico. Todos los pueblos, ¿qué significa? Catolicidad es universalidad. No dice vayan a aquella secta, vayan a aquel grupo, vayan. No, vayan a todos los pueblos. Primero, la universalidad de Cristo. Segundo, en esos todos los pueblos que hay, ¿solamente adultos o habrán niños? Sí, hay niños. En todo lugar hay niños. Pues todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera? Bautícenlos. ¿Y los niños también? Todos los pueblos. No, pero es que los niños no tienen uso de razón. Yo he dicho y a mí se me ha dado el poder en el cielo y en la tierra y le estoy dando esta orden. Tú obedece. Eso hace la iglesia de Cristo, se somete a Cristo. Si el Señor manda, la iglesia obedece. Pero, ¿y los demás? No, porque no son la iglesia de Cristo, por eso no se someten. Ellos tienen sus propias leyes, ellos se rigen por ellos mismos, pero no le obedecen a Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, Señor y no hace lo que yo les digo? Pues yo les digo que deben ir a todos los pueblos a ser discípulos míos. ¿De qué manera? Bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo están cumpliendo? No, porque Jesús mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Para los Jesús solo, ¿verdad? Para los que no creen en la Santísima Trinidad. Pecado de apostasía. Desobedeciendo que hay una sola fe. Desobedeciendo que hay un solo bautismo. Y después que los bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer, Señor? Y enséñeles. Entonces por eso la iglesia bautizan a los niños y después les enseña. ¿Y qué les enseña? ¿Sumar, restar, multiplicar, dinámica? No. Lo que dice la palabra, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. La enseñanza de la sana doctrina. Por eso en la iglesia bautiza al niño
Y después lo meten en la catequesis y se le va formando en la fe. Se le va dando a conocer que hay una sola iglesia, que hay un solo bautismo, que existen los sacramentos, que existe un solo Dios, que existe la Virgen María, nuestra Madre Espiritual, la que no nos abandona, la que el Señor nos ha dado como nuestra Madre. Y les enseña que lo que yo les he encomendado a ustedes, no que lo que diga, que lo que diga, que ella no, Señor. Lo que yo les he encomendado a ustedes, eso hace la iglesia. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Que bautizan a los niños? Sí. Pero entonces viene la interrogante de que el niño no tiene uso de razón, que hay que esperar que el niño tenga uso de razón, porque no se puede bautizar a un niño. Mire, la Biblia no pone edad. Y ya lo hemos comprobado. Dice que todos. Y ahí entran los niños. Es más, hay un pacto en el antiguo pueblo. Y verán ustedes el tiempo para el bautismo. La alianza del pueblo, de Dios, Dios con el pueblo. Se lo vamos a buscar. Génesis, capítulo 17, versículo 9 en adelante, para que ustedes se den cuenta. La edad en que se asumía ese pacto, porque ¿qué es el bautismo de Jesucristo? El pacto, Dios con nosotros y nosotros con Él. ¿Cómo era en el antiguo pueblo? Recuerda que en el Antiguo Testamento Jesucristo no había llegado. Y por ende, Juan tampoco. Y Juan fue el que empezó a bautizar, ¿verdad? Jesús, como judío, cumple, ¿verdad?, el canon de Alejandría, las leyes establecidas. En ese pacto del antiguo pueblo era con la circuncisión, ¿verdad? Con la circuncisión. Pero nosotros no somos judíos, somos cristianos, seguimos a Cristo. Ahora, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, ¿cómo es? Que lo diga la Biblia. Porque si ustedes han visto las enseñanzas en el último debate que se compartió con el padre Luis, hubo uno que se dice ser pastor, ¿verdad?, el retorno de Cristo, decía que la circuncisión no era lo mismo que el bautismo en Cristo Jesús. Totalmente equivocado. Le habían enseñado mal, porque el Nuevo Testamento viene a decir que esa circuncisión que era en la carne viene a ser sustituida por el bautismo que es en el Espíritu, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, sumergirnos en el Espíritu. Y como lo mandaba en la antigua alianza, presten atención. Génesis capítulo 17, versículo 9 en adelante. Dijo Dios a Abraham, tú y tus descendientes después de ti. Una alianza, pero es antigua. Cristo es la nueva alianza, ¿lo recuerdan? Vamos a ver cómo era y quiénes eran los que se circuncidaban, es decir, quiénes eran los que se bautizaban en el antiguo pueblo y que a qué edad. Si tenían que preguntarle a ese niño si quería o no quería ser circuncidado para que perteneciera al pueblo de Dios, para que perteneciera a la alianza de Dios. A ver si lo decía. No, sí, yo todavía estoy muy pequeñito, yo no tengo uso de razón, por eso esperen que yo crezca más y ahí sí me circuncidan. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero recuerda, es una alianza. Guarda mi alianza, le dijo Dios a Abraham. Tú y tu descendiente después de ti, de generación en generación. Resumo, versículo 12. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días. ¿Quiénes? Todo varón debe ser circuncidado a los 8 días. Era la alianza, era el pacto y por eso lo obedecían. ¿Por qué el varón y la hembra no? Porque la hembra no tenía nada para ser circuncidada. ¿Y qué era la circuncisión?
ahí lo dice, era cortar el prepucio del varón. Y esa sería la señal de la alianza entre tú y yo. Entre yo y ustedes, dice el Señor. Por eso cuando viene Cristo, ya no hay diferencia entre judío ni griego, entre esclavo ni libre, entre hombre y mujer. Por eso que la mujer entra en el bautismo con la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo, porque antes no. Porque solamente era para el varón. En adelante para siempre era la antigua alianza. Pero Jesús viene y es la nueva alianza y ahorita les vamos a mostrar, vayan buscándolo. Colosenses capítulo 2, versículo 11, para que se den cuenta que ya nosotros no pertenecemos a ese pueblo, nosotros ya no pertenecemos a esa alianza, estamos en la nueva alianza y es con Cristo. Y si era a los 8 días, ¿qué vamos a esperar para estar o pertenecer a la alianza de Cristo? ¿Vamos a esperar a tener 20, 30 años para pertenecer a la alianza de nuestro Señor Jesucristo? No, lo más pronto posible. Si aquí dice que era 8 días, ¿por qué esperar tanto tiempo? Porque les han engañado a muchos. Pues esos que andan engañando no quieren que pertenezcan ustedes ni sus hijos a la alianza nueva de nuestro Señor Jesucristo. Que se aparten de eso. ¿Lo van a permitir? Por no estudiar, por no prepararnos en las Escrituras. Ojalá que no. En adelante y para siempre todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días. Después, aclara, después de su nacimiento. ¿A qué edad? A los 8 días después de su nacimiento. Tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que haya nacido en tu casa o haya sido comprado como esclavo, deberá ser circuncidado. De esta manera, mi alianza, escúchenlo, de esta manera, mi alianza con ustedes, grabada en la carne, se convertirá en alianza perpetua. ¿En dónde? ¿Grabada en dónde? En la carne. Pero ya no viene a ser en la carne, viene a ser en el espíritu. Y es una alianza en la carne, una alianza perpetua. Y el que no lo hiciera, escuchen, versículo 14, todo varón no circuncidado el prepucio será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Lo mismo sucede con el bautismo y vamos al Colosenses 2:11. Lo mismo sucede. El que no haya sido bautizado no entra en la alianza con nuestro Señor Jesucristo, será eliminado. Ah, bárbaro. No lo sabía. Bueno, ya lo estamos conociendo, para eso es. Para prepararnos. Colosenses 2:11. Grabada en carne. Ya no es en carne. Esa era alianza antigua. Ahora viene la nueva. Y para que se den cuenta cómo es. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. La circuncisión antigua era humana, con Cristo no es humana. La antigua era quirúrgica, tenían que utilizar una herramienta para cortar el prepucio. Con Cristo ya no es quirúrgica. ¿Cómo es? Que lo diga la Biblia. Ustedes lo están leyendo. Que lo diga la Biblia. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que lo despojó enteramente del cuerpo carnal. Atención, atención. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Lo escucharon? Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Y cómo era el bautismo? Sumergirse en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? Necesito entonces sumergirme en Cristo. Para sumergirme en Cristo necesito tener uso de razón. ¿O necesito tener 30 años? ¿Cómo lo ve usted? Si debo incorporarme a Cristo, como lo dice San Pablo en 1 Corintios 12:12, al cuerpo de Cristo.
usted lo lee. Incorporarme a Cristo, al cuerpo de Cristo, pertenecer al cuerpo de Cristo por medio del bautismo. ¿Tengo que esperar 30 años? ¿O preguntarle a ver si quiere ser bautizado? No. Porque por la fe de los padres, los hijos pueden ser bautizados. Hechos 16. Hechos 16, 30. El carcelero. Para que ustedes se den cuenta que por la fe de los padres, los hijos pueden ser bautizados. Y no dice de qué edad. No dice por ningún lado que tiene que ser, como muchos andan por ahí enseñando, uso de razón, cuando él quiera, cuando esté de tantos años, no, por la fe. Miren, pero como hay una fe dividida, ¿recuerda Efesios cómo empezamos? Hay gente que tiene otra fe, no es la misma fe que el Señor nos enseñó, pues van enseñando de esa manera, cayendo en pecado de apostasía. ¿Qué dice Hechos 16, 30? Lo vamos a leer desde el 30. Se dan cuenta que es el carcelero. Después lo sacó fuera y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? El carcelero le pregunta a Pablo y a Silas. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Qué tiene que tener? Fe. ¿De dónde nace la fe? De la palabra de Dios. Romanos 10, 17. De ahí nace la fe. Póngale cuidado cómo recibieron ellos entonces la fe. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos de su casa. ¿Sería que no habrían niños? Claro que sí, habrían niños. Menores sí, también. Mayores, también. Ahí no podemos sacarle excusa. Que ahí quiso decir que solamente los adultos. No. Es por la fe. Y esa fe me debe llevar a mí a creer firmemente en lo que dice la palabra. No puedo yo pasar, sino de decir aceptar lo que dice las Escrituras. Le anunciaron la palabra de Dios. Ahí está. Por la palabra de Dios nace la fe. ¿Qué debo hacer? Tener fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Entonces le predicaron, le anunciaron la palabra del Señor a él, a todos los de su casa. Al carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y después que le predicaron la palabra a él, a toda su familia, ¿qué hizo? Les lavó sus heridas y luego se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. ¿Sacarían los niños a un lado? Usted no, solamente nosotros los mayores. No, a todos los niños. ¿Por qué? Porque la promesa es para ustedes, según Hechos 2, 38 y 39. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Ahora, si ustedes no quieren que la promesa de nuestro Señor Jesucristo caigan en sus hijos, pues no lo bauticen. Déjense llevar por los que andan engañando, pero les advierto, según las Escrituras, que caerán en el pecado de apostasía. Queridos hermanos, hemos iniciado por voluntad de Dios y en el nombre de Dios este nuevo canal, José Toro, y le pido pues el apoyo para seguir evangelizando. Ahí va a estar a disposición de ustedes para las interrogantes que quieran hacer y a la brevedad responderle bíblicamente para argumentarle a los demás lo que dice las Sagradas Escrituras. A quedarnos en una sola fe, en un mismo Señor, en un solo bautismo y no estar rebautizando. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona que se ha rebautizado y que ha caído en el error y que ahorita se le predica la palabra y que comprende que está en un pecado? Tiene que acercarse al sacerdote, confesarse y que públicamente en la iglesia recite el credo. Y ahí la iglesia lo recibe nuevamente como miembro de la iglesia. Ánimo, queridos hermanos. Pido a Dios que esta enseñanza pues nos fortalezca cada día en la fe y a todos ustedes animarles a mantenernos firmes hasta el final
para alcanzar la salvación. Nos veremos en otra oportunidad, así que estén pendientes, suscríbanse en este canal, compártanlo, denle me gusta y apoyar a todos quienes están trabajando por la evangelización. Bendito Dios, el gigante que estaba dormido está despertando. Los católicos son muchos los que se están incorporando y aprovechando las redes sociales para evangelizar. A todos ellos, que Dios les bendiga. A los que todavía no lo han hecho, que Dios los bendiga, y les animo a que a unirnos como familia en la fe y seguir llevando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y nos veremos en otra oportunidad.